El mundo se ha detenido. Europa, una tierra que alguna vez fue sinónimo de poder y civilización, ahora yace cubierta por el humo de sus propias ruinas. Las banderas del Reich, que durante años ondearon con arrogancia sobre un continente sometido, se pudren entre los restos de las ciudades que su ambición destruyó. Berlín es un cementerio de piedra y fuego. Los escombros sustituyen las avenidas y el eco de los cañones se confunde con el murmullo de los vencidos. En los sótanos del poder, donde antes se dictaban órdenes para conquistar el mundo, solo queda el silencio y el miedo. Allí, entre paredes desnudas y luces intermitentes, los hombres que soñaron con un imperio eterno esperan su destino. Son rostros que antes infundían terror, ahora reducidos a sombras del pasado. El arquitecto de la propaganda, el comandante del exterminio, el cerebro militar, el fanático que creyó ser un dios. Todos reunidos para enfrentar lo inevitable. ¿Qué sintieron los jerarcas nazis al verse frente al abismo de la derrota? ¿Cómo reaccionaron cuando el peso de sus crímenes, millones de vidas arrebatadas, naciones arrasadas, sueños rotos, les fue arrojado sobre la mesa? ¿Se justificaron? ¿Negaron? ¿Lloraron? ¿Fue justicia o venganza? El fin de la guerra no trajo paz, sino un nuevo escenario, un juicio sin precedentes. Por primera vez en la historia moderna, los vencedores sentaron a los responsables de una tragedia global frente a un tribunal internacional. Así nació el Tribunal de Nuremberg, el intento más ambicioso de la humanidad por darle nombre, rostro y castigo al mal absoluto. En esas salas, bajo la mirada de los vencedores y el escrutinio del mundo, comenzó un proceso que cambiaría para siempre el significado de la palabra culpa. Los interrogatorios se convirtieron en un espejo de la condición humana, donde la arrogancia se desmoronaba, donde la mentira intentaba sobrevivir a la verdad, y donde los hombres que encendieron la mayor oscuridad del siglo XX tuvieron que responder por ella. Aquí comienza esa historia. El día en que el Tercer Reich cayó y sus propios arquitectos se enfrentaron al juicio del mundo. El fin del Reich y el inicio del juicio. Es 1945. Berlín ha caído. Hitler está muerto. El Reich, que prometía durar 1000 años, ha desaparecido en cenizas en apenas 12. El paisaje europeo no es ya un campo de batalla en movimiento. Es un escenario de ruina donde las ciudades respiran humo. Las infraestructuras yacen rotas y las huellas de la guerra marcan cada calle. La grandiosa pretensión de un imperio se ha venido abajo con la misma velocidad con la que se encendió. Lo que quedó fue el silencio pesado de las plazas vacías y el rumor de los vencedores que recorren las avenidas que antes habitaron los poderosos. Las potencias aliadas, conscientes de que la victoria no podía quedarse en la mera derrota militar, se ponen a trabajar con una urgencia clínica. Reunir pruebas que den nombre y forma a los crímenes cometidos. Documentos, archivos, testimonios y objetos arrancados a las oficinas del poder se ordenan como piezas de un mosaico terrible. La tarea es titánica y metódica. Catalogar lo indecible para que el mundo vea, entienda y juzgue. Preparan así el juicio más importante de la historia, no solo como ejercicio de retribución, sino como mecanismo para fijar una verdad que impida la negación. Todo lo que se recoge, expedientes, fotografías, planos, órdenes, se transforma en la carcasa de un proceso que demandará respuestas y que proyectará una nueva forma de medir la responsabilidad colectiva e individual. En medio de ese trabajo de recolección y orden,
Los prisioneros de la cúpula del Reich son trasladados de un lugar a otro, custodiados por soldados aliados que avanzan entre ruinas y muros. Los viajes entre cárceles y salas de detención son breves en distancia, pero largos en peso psicológico. Cada paso bajo vigilancia es una parte más de la caída de un mundo hecho de poder absoluto. El ambiente que los rodea es denso. Ecos de botas, puertas que se cierran, miradas que miden. Para algunos de ellos, la percepción de lo que ocurre aún está nublada por la costumbre del mando. Para otros, la realidad empieza a filtrarse en forma de incomodidad y alarma. Confusión, arrogancia y miedo se entrelazan en las mentes de esos hombres. Hay quienes, habituados a dar órdenes, no terminan de creer que ahora serán sujetos de escrutinio. Su arrogancia persiste como gesto reflejo, como si negar la caída pudiera, por un instante, sostener la ilusión del poder. Otros sienten una confusión más profunda. No comprenden del todo la magnitud de las acusaciones que se les formulan, ni el nuevo orden jurídico que se prepara para juzgarlos. Y el miedo, cuando llega, lo hace de formas distintas. Miedo a la exposición pública, miedo a la humillación, miedo a la justicia que se anuncia inexorable. Ese miedo no siempre tiene rostro. A veces se manifiesta en silencios, en manos que tiemblan, en miradas que ya no buscan complicidad, sino una salida que no existe. Mientras los soldados aliados los trasladan entre muros de piedra, algunos todavía creen que podrán justificar lo injustificable. Esa creencia es parte de la arrogancia residual que algunos mantienen. La idea de que la racionalización, la táctica de la culpa repartida o la apelación a circunstancias excepcionales bastarán para exculparlos. Se aferran a argumentos que pretenden explicar decisiones y órdenes como si la guerra fuera un terreno de absolutas necesidades. Pero la meta de la recolección de pruebas es precisamente desmontar esas coartadas. En las manos de los investigadores quedan archivos que impugnan esas justificaciones. En las salas donde se organizará el juicio, las piezas del expediente hablan por sí solas. La página que se abre en 1945 no es sólo la del final de una guerra, sino la de la iniciación de un proceso civilizador que exige nombrar lo ocurrido. El trabajo de las potencias aliadas por juntar la evidencia que sustentará ese enjuiciamiento es, en sí mismo, una acción moral y política. Transformar el horror en conocimiento procesable para que la justicia pueda alguna vez impartir su veredicto. Y en el tránsito entre la derrota y la responsabilidad, los prisioneros transitan también su caída íntima, del mando absoluto a la interrogación, de la certeza de impunidad a la posibilidad de ser llamados a responder ante la historia. El escenario de los interrogatorios. En una antigua escuela de oficiales convertida en prisión, los interrogatorios comienzan. Los pasillos, que antes resonaban con órdenes y pasos marciales, ahora huelen a humedad y a café rancio. Las aulas, transformadas en celdas y salas de interrogación, conservan pizarras borradas que guardan el eco de lecciones olvidadas. Las puertas se abren y cierran con un chirrido metálico. Las ventanas, altas y estrechas, dejan entrar una luz cortante que dibuja franjas de claridad sobre suelos de madera gastada. Allí, en ese lugar de enseñanza convertido en lugar de rendición, se prepara la escena. Mesas simples, sillas duras y lámparas que cuelgan del techo como ojos implacables. Las salas son frías. Una lámpara baja proyecta sombras duras sobre rostros que antes infundían terror. Las sombras se estiran por las paredes como manos que quieren atrapar palabras. El aire pesa,
Cada respiración parece medirse entre el silencio y la espera. Los interrogados entran escoltados por guardias, con los pasos lentos de quien siente que pisa el final de algo que dejó de ser suyo. Se sientan frente a una mesa, miran la lámpara y en el brillo concentrado ven por primera vez la posibilidad de ser vistos como nunca antes, sin gloria, sin uniforme, sin la red de excusas que antes envolvía sus actos. Los principales interrogadores aliados se presentan no como jueces inmediatos, sino como artesanos de la verdad. Su misión es clara y múltiple: obtener confesiones, reconstruir el mapa de decisiones y desenmascarar las mentiras del régimen. Llegan con legajos, fotografías y testimonios, con preguntas que funcionan como punzones que buscan vaciar las coartadas. No actúan desde la rabia fácil. Su trabajo es metódico: confrontar hechos con palabras, hechos con documentos, memoria con evidencia. Cada interrogador pertenece a una maquinaria mayor, cuyo objetivo no es solo castigar, sino fijar una narrativa pública que deje poco espacio a la ambigüedad. Los interrogatorios se desarrollan como juegos de paciencia y presión. Preguntas que parecen inocuas van tensando el hilo hasta que la resistencia interior del interrogado cede o se transforma. Hay técnicas de espera y confrontación, silencios planificados y réplicas que obligan a quien habla a mirar su propio argumento desde fuera. Los interrogadores saben que las confesiones verdaderas suelen nacer del choque entre la certeza interior y la evidencia externa. Conocen el momento en que la justificación deja de sostenerse. En ese instante, las palabras del acusado se vuelven más pequeñas, las frases más quebradizas. «He cumplido órdenes», repite uno tras otro. La frase suena como un estribillo gastado, una defensa que intenta convertir el problema moral en un deber administrativo. Se entrega así una lógica de cadena. La responsabilidad se traslada hacia arriba, como si el acto propio dejara de existir fuera de la orden recibida. La repetición busca anestesiar la culpa, intenta transformar la elección en destino. Pero la sala no es un confesionario, es un espacio donde cada justificación se enfrenta a las huellas materiales de lo ocurrido. El interrogador mete la mano en la pregunta que desmonta la excusa. ¿Y quién dio las órdenes para matar a millones? La frase corta el aire como una navaja que no deja espacio a la evasión. No es retórica vacía, es la pregunta que obliga a situar la responsabilidad. Al formularla, el interrogador no solo exige un nombre, pide que se revele la cadena que transformó decisiones en exterminio. La pregunta empuja al repetidor de coartadas a mirar la continuidad entre su acción y la tragedia colectiva, a enfrentar la consistencia moral de su «cumplí órdenes». Cada mentira, cada justificación, revela algo profundo: el miedo a la caída del propio estatus, la negación de la propia agencia y la resistencia a admitir que se eligió actuar. El análisis psicológico que emerge en la sala muestra patrones recurrentes. Algunos niegan con la misma vehemencia con que antes daban órdenes. Otros buscan tecnicismos, rebuscando términos que rebajen la brutalidad de los hechos. Unos pocos caen en la incredulidad, incapaces de comprender el alcance de lo que sus manos contribuyeron a provocar. La negación no es siempre intelectual. Muchas veces es un refugio emocional que protege de la culpa insoportable. La arrogancia persiste en algunos gestos: la mano que no tiembla, la frase mecánica, la mirada que intenta imponer otro escenario. Pero la confianza colapsa ante el archivo. Fotos, listas,
Órdenes firmadas muestran la correspondencia entre la retórica del poder y los hechos concretos. Donde la arrogancia pretendía erigir murallas, la evidencia abre grietas. Entre el profesionalismo de los interrogadores y la factura de las pruebas, la escena se va convirtiendo en una operación de desmantelamiento simbólico. Cada afirmación que se desmonta es una capa de impunidad menos. El miedo, cuando aparece, no siempre se pronuncia en palabras. Se dibuja en la boca seca, en los ojos que buscan un atajo para la salida, en la mirada que intenta encontrar un interlocutor que comparta la excusa. El interrogado que repite «he cumplido órdenes» podría estar afirmando una verdad técnica, o podría estar pidiendo, a través de su discurso, una forma de salvación simbólica, ser reducido a engranaje, no a autor. El interrogador, sin embargo, no concede esa migración de responsabilidad. La línea entre ordenar y ejecutar se aclara una y otra vez. Al final de cada sesión, la sala queda con el eco de las frases y el rastro de la pregunta que queda vibrando. ¿Y quién dio las órdenes para matar a millones? Esa pregunta, no respondida con facilidad, se clava en la historia de cada detenido. La repetición de excusas y la confrontación sistemática con la evidencia convierten la prisión escuela en un lugar de despojamiento. Allí se arranca la armadura retórica y se obliga a mirar la continuidad entre la voluntad humana y sus consecuencias. En esos muros, la operación de la justicia comienza a escribir su parte más íntima. No solo la recopilación de hechos, sino la revelación de la condición humana cuando se enfrenta a su propia red de excusas. Y mientras las lámparas siguen proyectando sombras duras sobre rostros que antes infundían terror, cada sala se convierte en un teatro donde la verdad, lenta y paciente, socava la construcción perversa de la impunidad. Los hombres del Reich. Cada uno entra en la sala con un rostro distinto. El del orgullo herido, el del fanático silencioso, el del hombre que aún cree tener la razón. La puerta se cierra detrás de ellos, las lámparas cortan el aire en facciones duras, y en ese espacio reducido se exponen no solo cuerpos, sino arquitecturas íntimas de orgullo, negación y cálculo. Las sillas crujen, los papeles se apilan sobre la mesa, y las preguntas empiezan a rozar la coraza que cada uno trae consigo. No están ya en los salones donde dictaron destinos. Están en un cuarto donde sus rostros hablan más que sus títulos y donde la verdad se filtra por las grietas de la impostura. Göring entra con una finta, la sonrisa estudiosa, la pose del estratega brillante que nunca pierde la calma. Juega a dominar la escena, a convertir cada respuesta en teatro, a seducir con la elocuencia que le queda. Pero tras esa sonrisa calculada se esconde otra cosa, la desesperación de quien ha perdido el control de su propio destino. La precisión del gesto no basta para tapar la inquietud que sube por la nuca cuando las preguntas lo obligan a mirar los hilos que antes movía. En su pensamiento hay un zumbido constante. Cómo articular la grandeza pasada en excusas presentes, cómo transformar la caída en una anécdota. La actuación estratégica se va agrietando ante la calma cortante de quienes lo interrogan. A cada evidencia presentada, la sonrisa lucha por sostenerse y la máscara estratégica muestra fisuras. Hess aparece con el semblante de un fanático silencioso. Ojos que no delatan al principio la tormenta interior. Boca que parece medir palabras antes de soltarlas. La tranquilidad de su voz contrasta con la tensión contenida en los dedos. En su mente resuenan doctrinas y certezas que hasta momentos atrás parecían explicar el mundo. Ahora esas certezas
buscan amparo en discursos que ya no encuentran eco. El silencio se convierte en su táctica, no tanto para negociar como para conjurar la incomprensión. La fe que lo sostuvo se enfrenta aquí con el peso de preguntas implacables, y la rigidez de su pensamiento se muestra como refugio y prisión a la vez. Ribbentrop camina como quien todavía cree tener la razón. No es una convicción elegante, es la tozudez de quien ha cosido su identidad a una política y no concibe otra lectura del mundo. Sentado frente a la lámpara, busca argumentos que reorganicen la verdad a su favor. Intenta que la razón que fue su bandera se traduzca ahora en una defensa legítima. Sus pensamientos son cálculos diplomáticos que tratan de reconvertirse en justificaciones morales. Fue necesidad, fue Estado, fue la lógica de la época. Pero en la sala las palabras se enfrentan a la evidencia y esa conversión resulta cada vez más forzada. La sensación de verdad indiscutible se desploma en pequeñas contradicciones que los interrogadores van hilando con paciencia. Keitel posee el rostro del orgullo herido, la compostura de quien fue ejecutor de órdenes y que ahora ve cómo el mundo pone en cuestión la cadena que sostenía su acción. Cree en la disciplina y en la estructura que lo formó. Esa creencia le da un refugio ante las acusaciones que lo tornan en protagonista de decisiones que hoy aparecen sin redención. En su pensamiento late la idea de que la guerra fue cumplimiento de deber, que el deber se sostiene por encima del juicio personal. Pero la sala le exige algo distinto. No una lealtad ciega, sino una explicación que permita separar la obediencia del desastre. Esa exigencia rompe el mecanismo que le permitió antes funcionar sin mirar. En todos, la escena genera un desajuste entre la puesta en escena externa y la verdad íntima. Las declaraciones públicas, las frases memorables, intentan dar la impresión de coherencia. Las respuestas interiores, sin embargo, se mueven en otra frecuencia. Arrepentimiento encubierto, ira contenida, la lógica de la supervivencia moral. El interrogador empuja con precisión, plantea documentos, fotos, nombres. Devuelve a cada uno ante la continuidad entre sus palabras pasadas y las consecuencias presentes. Las caras que antes inspiraban obediencia, ahora muestran reacciones humanas, sudor, titubeo, microgestos que delatan el quiebre. Göring, en particular, recurre a una teoría que intenta racionalizar el fenómeno colectivo. La gente no quiere la guerra, diría Göring, pero siempre se puede convencer a los ciudadanos para que la apoyen. Solo hay que decirles que están siendo atacados. La frase, dicha con la seguridad del manipulador, suena en la sala como confesión y a la vez como explicación. En su mente, la mecánica de la persuasión sigue siendo una estrategia válida. Transformar miedos en movilización convirtió la guerra en producto de una construcción pública. Pero escuchar esa frase en el contexto del interrogatorio la vuelve testimonial. No es ya una teoría abstracta, sino una llave para entender cómo se fabricaron consentimientos masivos y cómo esas fabricaciones fueron instrumentalizadas para horadar la vida de millones. Mientras los interrogadores repasan documentos y confrontan testimonios, esa mezcla de actuación externa y pensamiento interno se despliega en todos los interrogados. Algunos optan por minimizar su agencia, otros por tecnicizarla. Unos pocos, atrapados por la evidencia, ven cómo su discurso se desintegra. Los interrogatorios funcionan como espejos que devuelven no solo la acción concreta, sino la configuración psicológica que la sustentó. La soberbia, la convicción, la rutina burocrática, la búsqueda constante de razones que desplacen la culpa. Frente a ello,
La sala obliga a un inventario íntimo. ¿Qué fue elección y qué fue obediencia? ¿Dónde termina la política y empieza el crimen? Cada sesión deja marcas, una palabra que no encaja, una factura documental, un silencio más pesado. Las figuras que entraron con rostros distintos salen con la conciencia de haber sido despojada la retórica. La estrategia y la justificación se vuelven insuficientes ante el peso de lo probado. La grandeza pretendida se evapora en el gesto de desmontaje. Las confesiones parciales, las evasivas, las contradicciones, todo compone el relato de la caída, no solo política, sino humana. En ese despojo, las mentes que una vez planearon y ordenaron se enfrentan por primera vez a la existencia clara de las consecuencias. No hay ya panegíricos que protejan ni paredes que escondan la relación entre la voluntad y la devastación. El choque moral. Los interrogadores saben que cada palabra puede decidir una vida, pero también que están frente a los arquitectos del horror. Esa premisa se hace carne en cada sesión. La habitación se convierte en un cruce de destinos, donde la voz del interrogador puede sellar no solo la suerte de un individuo, sino la legitimidad de un orden nuevo. Frente a la mesa, las preguntas no son mero procedimiento técnico. Son instrumentos morales que abren la posibilidad de distinguir entre obediencia y delito, entre coartada y confesión. La conciencia de ese poder pesa en los hombros de quien pregunta. Cada sí o cada no repercute más allá de la sala, retroalimenta la necesidad de justicia y alimenta el debate sobre qué es reparar un crimen colectivo. Los interrogadores se encuentran, a diario, con un dilema que no concede soluciones fáciles. ¿Hasta qué punto la búsqueda de la verdad puede convertirse en venganza? La línea es frágil. Por un lado está la urgencia de no permitir que los verdugos se oculten tras tecnicismos y órdenes. Por otro, la tentación de transformar el procedimiento en un ajuste de cuentas que replica la brutalidad que se pretende condenar. Ese contraste obliga a la reflexión permanente. La justicia exige método, evidencia y proporcionalidad. La emoción colectiva exige castigo, exposición y la sensación de que el dolor infligido no queda impune. Moviéndose entre ambos polos, los interrogadores actúan con la disciplina de juristas y con la tensión de quienes saben que el mundo observa cada gesto. En esas salas no solo se juzgaban hombres, sino ideas. La obediencia, la lealtad, la culpa. Conceptos que antes fueron simples engranajes de la maquinaria política, ahora son objeto de escrutinio. Desmantelar la ideología implica mostrar cómo las doctrinas se tradujeron en órdenes y cómo las órdenes en actos concretos. Los interrogadores buscan trazar esa línea causal. No basta con enunciar que alguien cumplió órdenes. Hay que reconstruir la cadena que convierte la retórica en exterminio. Cada respuesta que minimiza la responsabilidad individual se confronta con la necesidad de probar la relación directa entre la decisión intelectual y la acción material. Algunos interrogadores relatan con la voz contenida la carga humana de su trabajo. Preguntar era cargar con la agonía ajena, dicen. Recuerdan cómo, tras una sesión, las preguntas sin respuesta seguían resonando. Imágenes que no se borraban, nombres que no podían quedar sin un lugar en la historia. Hay testimonios de guardas e investigadores que confiesan haber sentido durante años la responsabilidad de no fallar en la reconstrucción documental. Cada documento cotejado, cada testigo escuchado, era un ladrillo para edificar la posibilidad de una sanción justa. Ese sentido del deber era su escudo frente a la tentación de la pura revancha.
La tensión se manifiesta también en debates internos entre los propios aliados. ¿Qué es justicia en un crimen de dimensión industrial? Penas máximas, juicios públicos, procesos largos que busquen verdad o ejecuciones ejemplares. La discusión no es solo legal, es ética. Los interrogadores debaten la eficacia de obligar a los acusados a enfrentar las pruebas frente a la demostración pública inmediata que satisface la percepción popular de retribución. En medio de esos intercambios, algunos recuerdan que el objetivo último es que la sociedad reconozca la verdad y no la olvide. Por eso el método, metódico, documentado, argumentado, se impone sobre la rémora de la ira colectiva. La emoción atraviesa cada declaración. Cuando un interrogador escucha «he cumplido órdenes», no solo busca desmontar esa frase con pruebas, también intenta leerla como síntoma de una estructura moral colapsada. Muchos investigadores relatan la dificultad de separar la repulsión personal del análisis frío. Cómo mantener la objetividad sin anestesiar la empatía hacia las víctimas. Esa tensión convirtió el trabajo en una especie de ejercicio espiritual. Transformar la indignación en rigor y la rabia en procedimiento. Para ellos, la justicia es un arte que exige exactamente ese equilibrio. En la práctica, la sala se llenaba de momentos que parecían pequeños juicios morales. Una pausa demasiado larga antes de una respuesta. Un gesto de arrepentimiento que aparece y desaparece. La insistencia en tecnicismos que pretende convertir el crimen en trámite administrativo. Los interrogadores aprendieron a leer esos signos como mapas interiores. La mentira que se repite demasiado demuestra un intento de autoengaño. La evasión ante nombres concretos revela una línea de mando que se pretende ocultar. Interpretar esos indicios fue parte del oficio. Cada gesto se vinculaba a una red de responsabilidades que había que desentramar. Y sin embargo, en ese esfuerzo por aplicar la ley, emergía también la pregunta más difícil. ¿Es posible reparar lo irreparable? Los interrogadores lo sabían. La ley puede castigar, la historia puede nombrar, pero no puede devolver las vidas perdidas. Esa conciencia, tan dura como necesaria, alimentó la decisión de que el proceso no buscara solo ajustes punitivos, sino también establecer memoria y educación para que aquello no se repitiera. Por eso, muchas sesiones se enfocaron en el detalle minucioso: fechas, órdenes, nombres, transportes, cifrados. Todo debía quedar documentado para que la verdad fuera incuestionable y para que la justicia se anclara en hechos comprobables, no en la sed momentánea de revancha. Al concluir cada ciclo de interrogatorios, los profesionales dejaban constancia de un sentimiento ambivalente: alivio por haber añadido piezas al rompecabezas de la verdad y pesar por la certeza de que ninguna condena devolvería lo arrebatado. Hacíamos lo que podíamos, dicen algunos, pero sabíamos que la justicia humana tiene límites frente a la magnitud del horror. Esa confesión resume el choque moral central, la obligación de juzgar frente a la imposibilidad de restituir. En ese choque, entre la exigencia de castigar y la humildad de reconocer límites, se forjó quizá la forma más auténtica de respuesta al mal. No la venganza, sino la voluntad de que la historia lo nombre y lo prevenga. Los silencios y las confesiones. Hess finge no recordar. La boca se cierra como una cortina que no deja pasar el recuerdo. Los ojos miran a un punto fijo en la pared, como si una imagen demasiado terrible pudiera quebrarse si la mirara de frente. Sus manos juegan con un papel que no termina de leer.
Su voz, cuando intenta pronunciar una frase, se queda en el borde de la garganta y vuelve atrás. La actuación del olvido es meticulosa. Pausas calculadas, gestos que marcan una distancia entre el pasado y el presente. En su pensamiento hay un doble movimiento: buscar resguardo en la confusión y al mismo tiempo huir del abismo que la memoria le ofrece. Su simulación no engaña a la sala. Es una defensa frágil que pretende convertir la responsabilidad en ausencia. Ribbentrop balbucea. Las palabras se le escapan en fragmentos, como si su idioma interno se hubiera roto en cristales. Intenta recomponer argumentos diplomáticos y terminologías que antes le sirvieron para tejer acuerdos. Ahora, esas mismas palabras le traicionan y se vuelven sonidos incompletos. El balbuceo revela la grieta entre la lógica que sostuvo su carrera y la evidencia que la pulveriza. Cada intento de explicación se dispersa entre documentos que lo contradicen. En su pensamiento hay una suma de razones que antes parecían coherentes y que bajo la luz de los interrogatorios se deshacen en contradicciones. La confusión no es sólo de memoria, es la constatación de que la teoría que defendió no resiste el peso de los hechos. Göring ríe. Su risa, al principio, suena como un gesto de superioridad, una forma de resistencia teatral que intenta conservar la escena a su favor. Juega con el tono, con la teatralidad, con la palabra que distrae. Pero la risa no siempre es burla. En ocasiones se transforma en tic nervioso, en señal de una desesperación que trata de camuflarse bajo el brillo de una pose. Tras la máscara de la ironía, la percepción del fin se abre paso. La sensación de que ya no controla ni la narrativa ni el destino propio. La risa deviene en un ruido que desmiente su seguridad. Es el último gesto de quien aún pretende dirigir la obra, cuando ya no hay escenario que lo sostenga. Todos saben que el Reich ya no existe. Es una certeza silenciosa que atraviesa la sala. La arquitectura del poder, que antes parecía eterna, se ha vuelto un esqueleto. En los rostros hay sombras de aceptación y de negación. En los gestos, la evidencia de una descomposición moral que se vuelve física. No hace falta proclamar la derrota con frases grandilocuentes. La derrota se lee en la forma en que los hombres caminan, en la torpeza con que buscan una coartada, en la manera en que sus manos se evitan entre sí. La comprensión íntima de la caída es un peso que los acompaña, y aunque algunos lo nieguen, el reconocimiento se filtra en cada respiración contenida. En cada confesión hay un eco de horror. Las palabras admitidas dejan vibrar, detrás de sí, escenas invisibles, trenes que partían, nombres escritos en listas, puertas que se cerraban para siempre. Cada frase que se pronuncia trae consigo una resonancia que no es sólo semántica. Es el reverbero de lo ocurrido, la forma en que la voz humana puede conjurar, por error o por verdad, las imágenes que explican el crimen. Los interrogadores lo saben y lo escuchan. En el eco de una confesión se abre una cartografía de sufrimiento que obliga a nombrar, a precisar, a atar cada acto a su consecuencia. En cada silencio, una montaña de cadáveres invisibles. Cuando la negación se impone y las palabras no emergen, la sala se llena de un peso mudo que la lengua no puede reducir. Ese silencio no es vacío, es presencia, la acumulación de vidas que ya no pueden hablar, la densidad de ausencias que asfixia más que cualquier grito. Los interrogados que se aferran a su mentira buscan con ese silencio protegerse del encuentro con la verdad, pero el vacío que intentan crear
se transforma en un testigo insoportable. La evidencia que no necesita voz para existir. Yo solo obedecía órdenes, repite uno. La frase es un estribillo que vuelve como defensa y plegaria. Quiere convertir su acción en función, su delito en rutina administrativa. Desea que la responsabilidad se disuelva en la cadena. Pero la réplica del interrogador corta esa cuerda. Y millones murieron obedeciendo las suyas. La respuesta no intenta humillar por humillar. Persigue situar el acto individual dentro de la red de consecuencias. Es la pregunta que obliga a mirar la continuidad moral entre mando y muerte. La sentencia oral del interrogador devuelve a la habitación la medida real. No se trata de una excusa técnica, sino de la constatación de la dimensión humana del daño. Algunos se quiebran. Palabras que antes eran temple se derrumban en sollozos. El cuerpo pierde la compostura y aparece la verdad no planificada. La ruptura no siempre llega con grandilocuencia. A menudo es un hilo fino que, al tensarse, se rompe con un gemido. Una confesión que asoma entre sollozos, una mención a un nombre que ya no puede ocultarse. Esos momentos son explosiones de humanidad que muestran la frágil frontera entre la voluntad de negar y la incapacidad de sostener la mentira ante la evidencia. En ellos, las lámparas proyectan no solo sombras duras, sino también la luz que atraviesa la coraza. Otros se aferran a la mentira con uñas y dientes. Repetir fórmulas, tecnicismos, legalismos, transformar decisiones morales en trámites administrativos, buscar la protección del lenguaje para que la acción se vuelva abstracta. Es un obstinarse en no ver para no sentirse culpable. Un ejercicio de encubrimiento que intenta resistir la presión del archivo y del testimonio. Esa resistencia, a veces desesperada, a veces fría, revela también el temor a la caída total. Admitir el crimen sería perderlo todo, incluso la identidad que se forjó al dictar órdenes y medir destinos. Así transcurren las sesiones, entre fracturas y perseverancias, entre confesiones que suenan a verdad y silencios que esconden montañas de cadáveres. En cada gesto, en cada palabra, se dibuja el mapa de la responsabilidad. No hay atajos morales que valgan, ni excusas que puedan borrar la continuidad entre la orden y su efecto. La sala registra ese choque entre la voluntad de ser exculpado y la fuerza inexorable de la evidencia. Y en ese registro se escribe una parte esencial de la memoria colectiva sobre lo que sucedió. Hacia el juicio final, las salas de interrogatorio se vacían. Los documentos, los archivos fotográficos, las listas de nombres y los legajos meticulosamente compilados se apilan en cajas que pronto viajarán hacia los tribunales. Los prisioneros que caminaron con la arrogancia de quienes creían que el poder estaba de su lado, ahora caminan con pasos que parecen medir la distancia hacia un destino inevitable. Cada gesto, cada mirada, se llena de una tensión contenida. El aire que antes estaba cargado de justificaciones y excusas, ahora se llena de anticipación, de un silencio expectante. Pronto, esas mismas voces que repetían frases como «he cumplido órdenes» o «yo solo obedecía», se escucharán ante el mundo entero, expuestas no solo a los jueces, sino a la mirada de la humanidad, que durante años aguardó respuestas y justicia. El cambio en los prisioneros es palpable. El orgullo que antes moldeaba cada frase, cada gesto, se convierte en miedo. Un miedo que se filtra por los hombros encorvados, por los ojos que ya no buscan desviar la mirada, sino que se clavan en puntos fijos, tratando de encontrar una tabla de salvación que no existe,
Cada paso hacia la sala del tribunal es un paso que comprueba la realidad. Ya no hay coartadas que valgan, ya no hay gestos que puedan reconstruir la ilusión de poder. El miedo se transforma lentamente en desesperación, y en esa desesperación emergen reflejos de humanidad que antes estaban cubiertos por la máscara de la autoridad. Dudas, arrepentimientos, gestos que delatan la comprensión íntima de la magnitud de sus actos. La caída del Reich se refleja en cada rostro. La certeza de que nada podrá borrar lo hecho pesa sobre ellos como un horizonte negro que se acerca inevitable. El mundo entero espera. Durante años, la guerra había dejado a Europa en sombras, con millones de víctimas que gritaban en el silencio de la historia. Ahora, la humanidad concentra su mirada en un único punto: la sala de justicia, que se prepara para escuchar a quienes llevaron al continente al borde de la catástrofe. Las preguntas que los interrogadores formularon en privado ahora se escucharán públicamente. Cada palabra será analizada, cada silencio interpretado, cada mentira confrontada con pruebas irrefutables. La expectativa global no es solo curiosidad, sino una necesidad moral: comprender, juzgar y establecer la verdad tras años de opresión y violencia. La paciencia y el rigor de los interrogatorios se trasladan al escenario más amplio, donde la justicia no será únicamente legal, sino también simbólica, un faro que apunta hacia la rendición de cuentas ante la historia. Mientras los prisioneros esperan su turno, los días se sienten como meses. La transformación interna es constante. Aquellos que llegaron confiados en su inmunidad, ahora sienten que cada decisión, cada orden, cada acto que dieron por justificado, se transforma en evidencia de culpabilidad. La desesperación y el miedo se entrelazan con recuerdos de víctimas, con imágenes de trenes, campos y ciudades destruidas. Los nombres que antes no significaban nada individualmente, ahora se despliegan como cifras con rostro y contexto. La abstracción de la obediencia se convierte en la concreción del crimen. Y en ese reconocimiento, la mente de los acusados oscila entre la negación y la aceptación, entre la defensa fría y el temblor humano inevitable. La conexión entre los interrogatorios y el juicio final es inseparable. Cada palabra pronunciada bajo la presión de los interrogadores, cada mentira confrontada, cada confesión parcial, ahora servirá para fundamentar el proceso que comenzará frente al mundo. Los documentos, los testimonios y la acumulación de evidencias construyen un puente que lleva desde las sombras de la prisión a la claridad pública de la justicia. Allí, la historia se convierte en testigo y los acusados en protagonistas de un relato que, aunque incompleto en palabras, no podrá ocultar los hechos ni la responsabilidad. El juicio de Nuremberg, entonces, no es solo un procedimiento legal. Es la materialización de años de trabajo meticuloso, de investigación y de confrontación moral, donde cada detalle de los interrogatorios tendrá su eco en la sala del tribunal y en la memoria de la humanidad. En cada instante previo al juicio, la tensión aumenta. Los prisioneros ya no pueden esconder su vulnerabilidad. Cada gesto revela la mezcla de miedo, orgullo quebrado y desesperación que ahora domina su interior. Las horas se vuelven pesadas, los pasos más lentos, y la espera prolonga la percepción de caída inevitable. El mundo que durante años fue testigo de sus órdenes, ahora será testigo de sus explicaciones, de su incapacidad de sostener la mentira ante la evidencia y de la exposición total de su responsabilidad. El eco de la justicia, que antes parecía distante, se hace tangible, y en ese espacio la historia se prepara para escuchar a quienes durante más de una década
Creyeron que podían sostener el terror con palabras y que ahora tendrán que enfrentarlas ante todos. Los interrogatorios de Nuremberg no fueron solo una búsqueda de culpables. Fueron un esfuerzo monumental de la humanidad por mirar hacia sí misma, por desentrañar los hilos de un horror que parecía infinito y por confrontar la capacidad de destrucción que los hombres habían desplegado con orden y meticulosidad. Cada sesión, cada pregunta, cada pausa contenía el peso de millones de vidas destruidas, y los interrogadores, los jueces y los testigos lo percibían en cada gesto, en cada palabra que emergía de los labios de los acusados. Era un ejercicio que combinaba precisión jurídica con introspección moral, un intento de poner nombre a lo innombrable y de entender la maquinaria que transformó ideas en exterminio. La humanidad no solo pedía cuentas, también buscaba comprender cómo había permitido que la obediencia y la ideología se convirtieran en armas de muerte masiva. En esas salas, cada silencio resonaba más fuerte que cualquier grito. Las palabras de los acusados, a veces vacías, a veces precisas, eran atravesadas por el eco de millones de víctimas. Las frases como «yo solo obedecía órdenes» chocaban con la réplica ineludible, y millones murieron obedeciendo las suyas. Esa confrontación no solo tenía valor legal, era una manera de mostrar cómo la moral individual se había subordinado a un sistema de violencia sistemática. Los rostros de los prisioneros mostraban miedo, orgullo quebrado, desesperación contenida, y cada gesto revelaba la lucha interna entre la negación de responsabilidad y el reconocimiento tácito del desastre que habían ayudado a perpetrar. Allí, el juicio no solo medía crímenes, medía la capacidad humana de asumir la culpa, de enfrentarse a la verdad sin escudos. Los interrogadores y jueces se convirtieron en testigos de una historia viva que se desplegaba delante de ellos. Sentir la tensión de quienes habían dictado órdenes de muerte, observar cómo algunos se quebraban y otros mantenían férrea su mentira, exigía una vigilancia constante de la mente y el corazón. Cada pausa, cada titubeo, cada gesto nervioso revelaba tanto como cualquier documento o prueba física. Los intérpretes, los testigos y los expertos judiciales participaban en este entramado, conscientes de que lo que sucedía en esas salas no era solo un procedimiento burocrático, sino la construcción de una memoria que debía resistir el paso del tiempo. Cada detalle se documentaba, cada confesión parcial se analizaba, y cada resistencia a la verdad se registraba con la intención de que el relato histórico quedará completo, implacable y humano a la vez. En el corazón de los interrogatorios surgía también la reflexión sobre los límites de la justicia y la compasión. Se comprendía que ninguna condena podría reparar el daño infligido, que ninguna sentencia devolvería las vidas robadas, pero que el acto de enfrentar a los responsables con la evidencia, de obligarlos a mirar a los ojos de la historia, constituía un principio fundamental, que la humanidad podía y debía establecer límites a la barbarie. La combinación de rigor legal y empatía moral convirtió cada sesión en un acto solemne, un espacio donde la verdad y la ética convergían para crear algo más grande que la mera condena, un registro histórico que serviría para educar, prevenir y reflexionar sobre los abismos a los que puede llegar la obediencia ciega y la ideología desmedida. En esas salas no solo se escribieron confesiones, se escribió el principio de la justicia moderna, la base sobre la cual se levantarían tribunales internacionales, se establecerían normas sobre crímenes de guerra
y se sentarían precedentes que todavía resuenan en el mundo contemporáneo. Cada documento, cada testimonio, cada respuesta forzada por la evidencia se convirtió en un ladrillo de esa construcción monumental de memoria y responsabilidad. La historia fue puesta ante el espejo de la moral, y los hombres que alguna vez parecieron intocables se encontraron desnudos frente a la evidencia de sus actos, obligados a enfrentar no solo su destino, sino también la mirada del mundo entero. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te ha gustado el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias que merecen ser recordadas. En cada clic, en cada comentario, en cada interacción, se reafirma la importancia de la memoria, del aprendizaje de la historia y del reconocimiento de que incluso en las sombras más profundas del ser humano, la luz de la verdad y la justicia puede abrir caminos que la memoria colectiva no permitirá olvidar jamás. Las lecciones de Nuremberg no terminan en los tribunales. Viven en cada reflexión, en cada discusión y en cada decisión de no repetir los errores del pasado, construyendo un legado de responsabilidad y conciencia que atraviesa generaciones.